Un aspecto básico cuando estamos comenzando a manejar resistores para armar algún circuito es aprender a cómo combinar estos circuitos, o también se le llama cómo sumar estos circuitos en serie o en paralelo. Para esto es importante entender cómo se comporta tanto el voltaje como la corriente en estos arreglos de resistores. Por ejemplo, para los resistores en serie, aquí está un ejemplo muy sencillo donde hay solo dos resistores conectados a una batería. Del lado izquierdo estoy remarcando cómo la corriente que se origina al conectar estos dos resistores a una batería va a ser la misma a través de los dos resistores. Esto nos permite plantear una ecuación de voltajes como la que se ve en la parte de abajo, donde las caídas de potencial, como también se le llama, en cada uno de los resistores debe ser igual al voltaje en la batería a la que está conectado este arreglo. Por lo tanto, esta suma y resta de voltajes debe ser igual a cero de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, que a la vez pues está basada en la conservación de la energía. De aquí entonces podemos pues plantear que dada una batería conectada a un arreglo de resistores, entonces ¿cómo podemos hacer para que ese arreglo de resistores lo podamos sustituir por un solo resistor? Podemos ver del esquema que te muestro aquí que la corriente es la misma en los resistores. Entonces el resistor equivalente que vamos a utilizar pues debe ser uno a través del cual pase la misma corriente que en el arreglo de varios resistores y a la vez que esté conectado a la misma batería, como te muestro en el dibujo de la derecha. Así que si nos referimos a la ley de Ohm, pues ese voltaje de la batería, que es el voltaje que va a estar presente en el resistor equivalente, pues debe ser igual a la corriente que pasa por él multiplicado por esa resistencia equivalente. Considerando esto, podemos igualar las ecuaciones de la izquierda con la de la derecha, donde el parámetro igualador es el voltaje de la batería. Como la corriente es la misma en ambos casos, entonces vamos a poder simplificar esa corriente y nos quedamos solo con la resistencia equivalente, que en el caso de dos resistores pues es igual a la suma del resistor 1 más el resistor 2, o ya de manera general podemos decir que arreglos de resistores en serie se combinan sumando cada uno de los resistores así de manera directa, una simple sumatoria. Ahora, puede ser que tengamos otro tipo de arreglo que son los resistores en paralelo. Estos resistores en paralelo son como te muestro aquí en la figura, y estos tienen la característica particular de que la corriente en este caso no es la misma en los resistores. La corriente que llega de la batería llega a un nodo donde se divide. Eso entonces nos lleva a plantear las ecuaciones que te muestro abajo, donde recorro dos mallas, una que pasa por el resistor R1 y regresa a la batería, y otra que pasa por el resistor R2 y regresa a la misma batería. Ambos están conectados a la misma batería. Fíjate cómo a partir de estas ecuaciones podemos concluir que el voltaje en ambos resistores es el mismo, lo cual es una de las características más importantes que hay que recordar de estos arreglos en paralelo, que el voltaje en los resistores es el mismo cuando se combinan de esta manera.
Y bueno, las corrientes no son las mismas. Eso es algo que también siempre hay que recordar. Ahora, la resistencia equivalente pues debe ser aquella que, conectada a la misma batería, también maneje la misma corriente que entra al nodo. ¿Sí? Esta corriente, y te lo muestro ahí en letras rojas un poco abajo, debe ser pues la suma de la corriente I1 más la corriente I2, que es lo que sucede en el arreglo original en paralelo. Entonces, haciendo esta sustitución en la ecuación de voltaje igual a corriente por resistencia equivalente, y usando cada una de las corrientes con su respectiva sustitución por voltaje sobre resistencia, podemos ir construyendo esta ecuación para la resistencia equivalente que te muestro abajo. Y ahí podemos ver que al ser el voltaje el mismo en ambos lados de la ecuación, porque estamos usando la misma batería, podemos simplificar el voltaje y llegar a la conclusión de que la resistencia equivalente en el caso de resistores en paralelo se calcula primero sumando los inversos de cada uno de los resistores, del valor de los resistores, y después tomando el inverso de esa suma, que es lo que te muestro abajo a la derecha. Esa sería ya una ecuación general para calcular la resistencia en paralelo.